Hola, ¿cómo están? El día de hoy, nuevamente tu podcast Latina Resilience. Quien les habla, Janet Alberto. Bueno, hoy vengo con una propuesta un poco más interesante, más picante, voy a decir, porque es un tema que no mucho se quiere conversar, especialmente entre mujeres, y más incómodo a veces incluso para la sociedad. Hoy tengo como invitada, primero que nada, nos acompaña Sani. Sani viene de Chile, está ya 6 años en Irlanda. Ella es artista en diseño de uñas y es una persona que ha trabajado en ese arte por varios años, en un ambiente donde le ha permitido obtener una educación empírica en la exploración de la mujer en cuanto a sus pensamientos con relación a esta parte, si se quiere, sexual, pero más que toda la mujer en general, ¿no? Y conectando con la complicidad, simplemente escuchando sus historias. Esta es un poco la introducción, pero ella nos va a dar un poquitito más de contexto, cómo ha sido su llegada a Irlanda. Pero primero que nada, muchísimas gracias, Sani, por estar hoy día con nosotros. Hola, ¿quieres que te cuente cómo llegué acá? Sí, por favor, primero que nada, eso. ¿Cuál ha sido el contexto de tu llegada a Irlanda? El contexto de mi llegada a Irlanda fue un poco inesperado Ujú, porque yo salí de Chile con una Working Holiday. Los chilenos tenemos un tratado con varios países donde podemos ir a trabajar un año fuera sí. del país. Y después de Dinamarca yo no quería volver a Chile. Entonces dije, ¿qué hago? Porque yo llegué a Dinamarca sin hablar inglés. Entonces Ujú. dije, creo que es momento de aprender inglés. Y me fui a Dinamarca y después de Dinamarca dije, ¿qué hago ahora? Y consideré que era buena idea venirse a Irlanda a estudiar inglés. Me pilló pandemia acá y después de eso en pandemia como que, de nuevo, ¿qué hago ahora? Todos sabemos que la situación de nosotros, los latinos y extranjeros, sujetos a visa. Y dije, ¿por qué no estudio lo que siempre quise estudiar, que fue psicología? Siempre quise. Y justamente al principio, en la introducción, no ponía cuáles eran tus estudios porque em, ella estudió psicología en Irlanda y su historia habla de a veces de muchas personas que llegamos acá, que venimos con un background, no sé, estudio previo realizado en nuestros países. Pues ella no. Ella decide empezar su carrera académica estando y viviendo, y después de haber aprendido inglés aquí en Irlanda. Eres como de inspiración porque mencionas algo que es bien importante. Primero, que a veces por los estereotipos, que por la edad uno no, como si hubiera un tiempo para empezar, y Claro. ahorita tú vas en contra de todo eso. Que tú menciones que en un momento no se te creía capaz de hacerlo, hasta que realmente encuentras el sentido en tu propia capacidad, creyendo en ti misma, que hace otro de los estigmas que a veces no nos dejan pensar a mujeres como que deberíamos seguir siempre ciertas reglas con limitaciones. Para mí, tenerte a ti es como ver el ejemplo claro de lo que podemos ser capaces si queremos simplemente querer algo. Y aquí está. Sí, Entonces, más es aún cierto. cuando lo estás disfrutando así, porque ahí se disfruta cuando viene de tu genuinidad, digamos, de un deseo genuino, digamos, desde adentro. Yo lo veo como una locura en realidad. Lo veo como una locura porque soy muy dispersa. La gente que bueno, conoce sabe que sé Ujú. cosas, pero en el orden que yo quiero saberlas. Y debo reconocer que el ímpetu de estudiar en la universidad fue algo que me daba mucho miedo, porque nunca nadie me apoyó a ir a la universidad. Entonces, como que yo siempre pensé que no iba a poder. Pero dije, ¿qué pasa si estudio la carrera de mis sueños? Y la estudié y fue súper difícil, fue aprender, porque tengo 38 años, empecé a los 35, y fue aprender a estudiar, fue aprender a leer en otro idioma, tener un sistema de estudio fue súper complejo, pero fue hermoso. Debo reconocer que el haber estudiado psicología es una de las mejores decisiones que he tomado porque siento que la psicología te da herramientas que no se nos permitieron cuando éramos más pequeñas. El hecho de saber cómo manejar las emociones, cómo entender al resto, entender que cada persona tiene una historia y que, y que todos merecemos ser escuchados y entendidos también. Entonces, debo reconocer que fue tremendamente difícil, pero cuando terminé la carrera y supe que había pasado y había terminado, lloré infinitamente de emoción porque nunca pensé que lo iba a hacer. Así que, y eso fue hace poquito, me gradué el 31 de octubre, así que eso ha sido y ahora estoy pensando en un máster para el próximo año. Lo voy a hacer en una universidad y el máster es como sexualidad, género y cultura. Completamente ligado a lo que quiero ser, que es sexóloga en el futuro. Todo funciona bien. O sea, para Sí, mí un privilegio hoy día, Sani, conmigo, porque muchas además, gracias. aparte, así como dice ella, romper barreras, pues ella ahorita viene con una propuesta de romper una barrera mental muy fuerte, que se trata del tema de hoy. El tema que hoy vamos a conversar y discutir un poco
También tiene que ver con el trabajo de estudio que ella hizo para su tesis, pero este es el impacto de creencias religiosas en la personalidad y el concepto de placer en las mujeres, básicamente en la masturbación. Yes. Sani, ¿por qué o qué te inspiró a estudiar este tema en específico? Mira, como tú estabas contando en la presentación, yo hago manicure, hago nails hace 18 años. Y esta situación de conversar con mujeres de todos los países, yo creo que en 18 años he atendido miles de mujeres, creo que miles, en serio. Esto me ha ayudado a poder entender más a las mujeres, como da igual el país, da igual de donde naciste, quién te crió, tu estatura, tu peso, tu color, tenemos las mismas inquietudes todas. Y siento que me despertó como esas ganas de vivir más cosas, porque yo también estuve ligado, yo nací en la iglesia evangélica, estuve ahí hasta los 28 años, que fue cuando me divorcié, y la iglesia a uno siempre como mujer te manda que cuide a los niños, pero eso es lo que yo iba a hacer, porque yo me casé para tener hijos, para cuidar a mi marido y para hacer cosas. Pero cuando me separé, quise empezar a vivir esto nuevo. Ahí me sirvieron todas las historias de las mujeres que conocía, de esfuerzo, de que viajaban, yo quería por ejemplo, ir a otros países, nunca había ido, pero escuchaba los viajes de mis clientes, decía yo quiero ir. Entonces, todo lo que ellas me contaron, todo lo que ellas me compartieron a modo de vida y modo sexual, porque yo creo que las chicas que están escuchando el podcast han ido a hacerse las uñas y saben que la manicurista o la chica que corta el pelo o así, uno sabe todo porque tú van antes de la cita, van antes de la fiesta, de los matrimonios, te enteras primero si están embarazadas o no, te enteras si tienen un amante o no, te enteras de todo primero porque tú las preparas para esa ocasión. Todo ese feedback, todas esas historias era totalmente contradictorio a lo que yo vivía en la iglesia. Entonces esto abrió mi mente. Esto como que me dijo, oye, hay un montón de cosas más que se pueden decir o saber y esto abrió mi curiosidad. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo me divorcié, una muy querida clienta en ese entonces, pero ahora somos amigas, me regaló mi primer vibrador. Yo nunca había tenido un vibrador. Me había masturbado antes, había hecho cosas como de autoplacer, pero nunca me había comprado un vibrador. Entonces cuando ella me lo dio fue como... Y fue genial. Como que siento que la vida de a poco, cuando tuve la curiosidad de conocer, me fue guiando a todo esto. Y la religión también en muchas situaciones te pone en que la mujer, el placer de la mujer está totalmente borrado lo que es religioso, porque la mujer se ha reducido todo lo que tiene que ver con mujer a reproducción, ¿entienden? Cuando te das cuenta que hay placer, que hay un goce que uno puede tener y que no sabía que estaba, es como, o sea, te vuela la mente. Entonces yo siento que tener esta facilidad, por ejemplo, de hablar con las mujeres, de que te cuenten sus cosas y entender que hay realidades que tú no tienes y que te gustaría como saber un poco más, creo que algo que a mí personalmente, el querer ser sexóloga y eso, tiene que ver mucho con que siento que hay mucha desinformación, porque desde chica da lo mismo que tú hayas crecido en un contexto pobre, millonario, la gente conservadora es igual en todo lo... Entonces como que es importante que las mujeres entiendan que no hay culpa, que no hay nada, en especial las que fueron religiosas, y poder conversar de eso. Siento que ha sido un conjunto de cosas que me ha llevado a poder querer hacer lo que quiero hacer ahora. ¿Por qué crees que es relevante investigar las creencias religiosas? Yo creo que las creencias, a mí me encanta la religión, debo decirlo. Yo era evangélica, ahora creo en Dios de una manera un poco más amplia, viviendo a Dios de una manera más holística, más Ujú. personal. Yo creo que las creencias religiosas han cumplido un papel súper importante en las actitudes sociales y culturales de la sexualidad. Porque pese a que hayan avances como educacionales, todo, si la persona es religiosa, el mensaje que va a recibir es no fornicar, no adulterar, o sea, no estoy hablando de lo que conlleva ser ese tipo de adulterar, infidelidad, y no estoy de acuerdo con eso, pero voy a que te dicen que no puedes ni siquiera pensar en otra persona. Cuando yo era chica, si te gustaba alguien, era como, a rezar, porque eso se te tiene que pasar. O sea, sentir estaba mal, ¿entiendes? Entonces siento que la iglesia te ponga constantemente eso encima como de tu mente y ese peso, tú no quieres pensar en nada, o al final es esto con rebeldía, ¿me entiendes? Y estaba leyendo en internet y alrededor del 84% de la población mundial se identifica con alguna religión. O sea, ese 84% sí o sí tiene manipulación desde Influencia de la religión. influencia, desde el que lo crió,
dónde nació, en los países conservadores. Imagínate, el 84% es un montón. Entonces, si ya pensamos en ese porcentaje, podemos ver que todo lo que hemos hecho tiene que ver con, y cómo hemos sido moldeados, y tiene que ver con la religión. Por ejemplo, el caso de la influencia de la personalidad y el contexto sociocultural de eso. Por ejemplo, en sociedades más conservadoras, mujeres tienden a internalizar normas restrictivas sobre la sexualidad, lo que puede resultar en una mayor represión y menos apertura a la exploración sexual. Porque si tú te tocas, va a ser un pecado. Si tú te tocas, eres sucia. Si, por ejemplo, creo que lo voy a nombrar más, probablemente lo diga después, pero por ejemplo, si tú ves la historia, cuando la gente, si tú buscas de qué se trata la masturbación, solo sale de los hombres. Y es negativa, porque cuando un hombre se masturba, es que el hombre, no sé, pues los judíos, cuando los hombres se masturban, lo tienen prohibido porque es como perder hijos. Están botando la vida, ¿me entiendes? Tienen prohibición en eso. Los católicos, los evangélicos, como que tocarse es impuro, como puedes tener esos pensamientos. El budismo tiene esto otro que no te dice que no te masturbes, pero te dice que si tú te pierdes un poco en el goce y en ese tipo de cosas, puedes perder concentración y foco en otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, todas tienen algún tipo de connotación, pero la masturbación femenina es totalmente nula. Nadie habla de eso. Ni siquiera está considerada. No, porque si tú dices masturbación, se te aparece hombre. Perdón la palabra, pero se hacen una paja, ¿me entiendes? Pero mujeres, ahora las que somos más jóvenes podemos hablarlo y que somos más abiertas de mente, pero la masturbación femenina es totalmente nula en las conversaciones de cualquier persona. O sea, en género. En la religión, sí. Ahora, un poco antes de entrar a tu tesis, a ver, yo escuché un poco de la masturbación recientemente como un pequeño documental donde se dice que anteriormente esta es una reacción hormonal del ser humano, ¿no? Pero que antes se consideraba que las mujeres sufrían de una enfermedad cuando tenían esos placeres. Entonces se decía, digamos que sí se reconocía, pero se reconocía como una enfermedad. Sí. Y entonces a la mujer se les decía, tienes que ir al médico porque estás enferma, por eso también el tema de la histeria y no sé qué, y se las mandaba al ver al médico porque estaban enfermas. Entonces pero era que el estaban doctor, hot. sí, y entonces el remedio del doctor básicamente era masturbarlas. Yeah. O sea, me imagino yo como la interpretación lo que hace de los hechos. No hay una realidad como tal, es la interpretación. Entonces, en ese momento, al final, quieras o no, ha permitido masturbar a la mujer a través de un doctor, digo yo. Pero no Es era como por una placer, era por conclusión. sanarla. Exacto, O no sea, no era, era para que la pasara bien, no, era no, era porque estaba enferma. claro, por Entonces, esos calores, esos bochornos eran mal vistos, ¿me entiendes? No era como que tú estabas excitado, tenías tus necesidades básicas, ¿me entiendes? Entonces sí, en el tiempo de Freud, el psicoanálisis como que trataban de curar la histeria con eso. Y de hecho en ese entonces nacieron los primeros vibradores, que eran para poder aliviar a las mujeres histéricas. porque entiendo yo que los doctores no abastecían para cubrir O sea, para la imagínate estar enfermedad. Era como masturbando. imagínate una epidemia en todas las mujeres y en realidad no era una epidemia, no había doctores y por eso creo que crean este tema era una receta médica darte Sí, un toy, digamos, ¿no? exactamente. Pero ¿en qué momento eso después se elimina? Porque al final para No, porque poder yo creo que la empezaron a pasar bien, ¿no? Entonces como que ya fue un problema también porque ya no podían. iban muy seguido al doctor. Y después los empezaron a vender, sí. Como que ya la gente se podría comprar sus Pero propios. yo siento que en ese momento la religión ahí es donde En la otra parte, influye. porque esto era psicoanálisis, es Mm. lo más lejos que hay como de la religión, pero sí, es que ahí tenías lo otro, pues. En cuanto a la salud en ese tiempo, que nadie entendía qué pasaba. A ver, sí, lo podemos ver el contexto, que era una mierda, sorry la palabra, pero era como algo que nadie entendía cómo funcionaba, pero a la vez igual trataron de investigar qué era. O sea, llegamos a eso hoy día porque alguien se dedicó A estudiar. a estudiar eso. Pero siento que si te salías de esa parte, o estabas histérica o eras pecadora y te ibas al infierno. A eso me voy. La opción de eso han sido como que cubrir la religión viene ahí un poco con esos estereotipos. Eso como introducción. Vamos a tu trabajo como en sí. ¿Cuál era el objetivo de tu tesis que quería descubrir o demostrar a través de tu trabajo? ¿Cuál era como esa hipótesis? Mira, lo que yo quería hacer mi objetivo era comprender cómo estas variables, lo que era el tipo de personalidad de las mujeres, lo que eran las creencias que tenían religiosas, y si esto afectaba la percepción que las mujeres tenían acerca de la masturbación femenina. Quise examinar también cómo las creencias religiosas y las características de la personalidad influían en las mujeres en la decisión si se masturbaban o no.
y los sentimientos de culpa que algunas podían experimentar o no, porque como te digo, yo trabajo hace muchos años haciendo uñas, pero también yo depilo. Entonces me toca ver mucha, digamos, vulva, mucha, entonces la gente te empieza a contar, te empieza a decir. Y cuando yo empecé a compartir cómo era mi estudio con mis clientas, me pasó que algunas de ellas me dijeron que ellas se sentían sucias después de masturbarse. Te estoy hablando de chicas jóvenes, no te estoy hablando de una señora que, te estoy hablando de chicas de 20 años, 25 años, que había una culpa y un desagrado de hacerlo. O sea, estaba el orgasmo, pero después soy una persona sucia, ¿me entiendes? Entonces, esa parte. Y también siento que al identificar la relación entre estos factores, también busqué desarrollar una forma que ayudara a reducir como este tipo de culpa o sentimientos negativos acerca de la masturbación. Porque para mí la masturbación es algo natural. O sea, así como tú te lavas los dientes, así como que te comes algo rico y almuerzas, para mí los orgasmos son fundamentales en la vida de nosotros. De hecho, te ayudan a liberar el estrés, te sientes mejor, ya no tienes esa presión. Si tienes un día de estrés y si te masturbas, te relajas inmediatamente. O sea, es barato, es gratis, lo tienes a la mano, no son drogas, no es alcohol, no es cosa externa. ¿Me entiendes? Algo Sí, que... porque provoca esta sensación de placer en el cerebro. Y es tuya. O sea, ¿por qué las mujeres se tienen que sentir culpables con algo que, si hablamos del concepto de Dios, yo creo en Dios, pero ¿por qué hablamos de que Dios no quiere que la pasemos bien si para algo nos dio el clítoris para poder, ¿me entiendes? Es totalmente contrario. ¿Para qué hubiéramos tenido clítoris donde recibimos los orgasmos si no lo podemos usar para lo que es, ¿me entiendes? También quería resaltar como la necesidad de una educación sexual eh, basada en la evidencia, como que fomente un diálogo abierto de esto. Que en la escuela se pueda hablar, que tengo esta sensación, no con miedo, sino como que algo natural. Que tú sabes que cuando alguien quiere hablar de sexo es como, oye, voy a hablar de esto. Bajas la voz. Inmediatamente bajar la voz. Ni hablar de si masturbarse en público, nadie lo dice, porque es como, oye, pero hablemos eso, no, porque que sea algo que se pueda hablar sobre la mesa y que la gente entienda que el tema de querer masturbarse no es como hoy, me quiero masturbar, tiene que ver con salud propia. Porque si, imagínate que tú nunca tienes orgasmo ni placer, tu vida es triste. Estamos hablando de cualquier tipo de placer, no solo orgasmo. Entonces siento que es importante que las personas puedan entender que los orgasmos y lo que es placer personal tiene que ver con la salud sexual de cada persona. De hecho, la ONU pone en la mesa que la educación sexual es parte de la salud mental de las personas. ¿Entiendes? O sea, no es solo, ay, qué placer, qué querer, no, es fundamental. Entonces yo con esto, como que formulé 4 hipótesis que tenían que ver con que sí, en forma general, como si realmente la religión influía en la forma de pensar de las personas, las mentalidades conservadoras y todo eso. Comprobé casi todas mis hipótesis, solo una no la hice. Igual quiero contar muy brevemente como el desarrollo de esto. Hice una encuesta online. A ver, hay un poquito de hablar porque tu foco de estudio, vamos a ver si son mujeres, obviamente son Son mujeres, mujeres, sí. pero algún específico que tiene que ver con el contexto de su, no sé, digamos, de sus creencias o de dónde provienen o de cómo ha sido esa selección de... En realidad fue una selección random, fue Ujú, una selección aleatoria. ujú. Y yo conozco muchas mujeres, de verdad conozco muchas mujeres. Le pedí a todas las mujeres que yo conocía que si podían ayudarme a repartir esto, porque las que han estudiado entienden que uno tiene que buscar gente que conteste la encuesta, porque no es fácil. Entonces yo lo hice por online, por Facebook, preguntaba a la gente, de repente en la calle iba en el bus y decía, oye, estoy haciendo mi tesis, ¿te gustaría participar? Me dediqué a preguntar a quién se me ocurrió preguntar. Y sé que mis amigas hicieron lo mismo y mis clientas también. Pregunta ahí, nada, o sea, es que cualquiera diría, ¿y qué tiene que ver esto con las mujeres latinas migrantes? Porque al final este tema, seas migrante, seas Que da igual irlandés, donde seas sea. europea, seas, la pregunta nos llega como en la misma situación, Que la mujer es mujer, po, da igual el país. o su Que situación migratoria. da igual. Que el tema de la masturbación y eso tiene que ver con, claro, esto está más enfocado a la mujer latina, pero este es un tema que nos acontece a todas, ¿me entiendes? Entonces siento que es importante saberlo igual. Si tengo que ver, por ejemplo, la gente que contestó la encuesta, mira, el dato acá es, respondieron mujeres de 34 países diferentes, de los cuales la participación mayor fue de Chile, que fue con un 39,8% que me respondieron, o sea, mayoritariamente latina. Después, seguido por Irlanda, que me contestó un 16,7% la encuesta. Y en tercer lugar está México y Brasil con un 6,8%. O sea, podemos decir que
mi tesis y mis resultados están basados mayoritariamente en respuestas latinas. O como en su lugar, Irlanda también. No, Ajá. Irlanda, Es yo una buena muestra de tu resultado, tiene que ver Irlanda en este momento súper, también. súper contenta con la respuesta irlandesa. Y me costó harto porque tú sabes que este país es católico. Y me rechazaron hartas veces la pregunta. Solo porque mi tesis decía como en la pregunta la masturbación. Entonces era como, no lo leían y no querían. Pero ahí también te estás dando cuenta de otro rasgo, otro Es que factor, esta es una respuesta. una hipótesis que tenías atrás, ¿no? Es decir, Esta es una respuesta para mí. es una respuesta. Porque yo siento que todas las que dijeron que no, yo llego a los 500 personas que quería tener respuestas, pero muchas. Entonces, por ejemplo, cuando yo pregunté lo de la frecuencia de la masturbación, el 41,7% de la encuesta dijo que lo hacía semanalmente, no, mensualmente, semanalmente. 31,7% dijo que lo hacía de manera mensual. Y este dato de ahora es como, y el 4,5% me dijo que nunca se había masturbado. Y eso es un poco chocante, porque yo no sé quién contestó la encuesta porque esto es anónimo. Pero para mí es chocante que haya mujeres que no se masturben, que no sientan que es algo que pueden hacer libremente. Porque te puede decir alguien, ay, es que a mí no me interesa hacer eso, pero lo has probado. Pero yo te apuesto que si lo probaras lo que voy a hacer. O por lo menos digan que después de haberlo probado no lo Claro, quieren hacer. pero lo más probable Esa es que si tenga decisión. un orgasmo con eso, probablemente te va a quedar gustando, ¿me entiendes? Porque es placer, es solo placer. Entonces, ese tipo de porcentaje, por ejemplo, religiosos liberales, me respondieron 24,2 personas. O sea, que son religiosos liberales, quiere decir que creen en Dios, pero que tampoco son tan de cuestionar a la gente ni de decir, oye, eres pecador o no. Seguido por los conservadores, que fueron un 10,6%. Y el último segmento, que fue el más pequeño, fue como los liberales religiosos, como que estos que creen en energía o quizás como que en realidad como que no le ponen mucho énfasis a eso, y eso fue como el 9,1%. Entonces mi muestra prioritariamente fueron religiosos liberales, que son personas que creen en Dios, que en realidad no son tan estrictas con... Porque es importante decirlo, porque la gente que es, por ejemplo, seguramente la gente que es muy conservadora fue la que no contestó esto, ¿me entiendes? O sea, excelente conservador. Súper conservadora, ¿me entiendes? Entonces, creo que esos datos fueron importantes. Y otra cosa también que descubrí en la respuesta fue que, como dato externo, como que quise ver si la edad de la mujer influía en la culpa que tenían con respecto a la masturbación. Y los resultados dijeron que mientras más mayores son las mujeres, menos culpa sienten a la hora de masturbarse. Yo me imagino que eso hay que hacer otro estudio, porque este tesis me dejó para estudiar millones de temas, pero puede ser porque cuando uno en medio se va poniendo vieja, creo que uno ya cada vez le importan las cosas menos, no sé. Hay algo ahí que hay que estudiar, pero eso fue un dato que fue como extra, que no lo tenía como en la búsqueda en general. Entonces, eso creo que es un poco, siento que comprobé lo que yo quería investigar. Era como que yo toda la vida con esto que te digo, conversar con las mujeres, yo sentía que esto era así. Empíricamente, en tu trayectoria, como decíamos inicialmente, de haber tenido tanta conexión con mujeres a través de tu trabajo, tú más o menos ya intuías cuáles iban Sí, a ser los resultados, y este trabajo de investigación como que confirmó y completamente refutó. es exactamente lo que yo pensé que iba a ser. Entonces, a uno le da alegría cuando la tesis da lo que tú querías que diera. Era lo que yo pensaba. Hablemos ahora de esta problemática con relación a el papel de la culpa y la vergüenza. Ya, voy a darte un par de ejemplos primero, porque siento que el impacto, la influencia de la religión ha impuesto tabúes y estigmas que han moldeado negativamente el comportamiento sexual de nosotras, dejando marcas incluso desde el nacimiento, que es lo que hablábamos. Tú ni decides que vas a ser católica, evangélica, judía, pero lo eres, o sea, no tenés ninguna opción de decidir. Entonces, algunos de los tabús más relevantes que tienen que ver con eso, por ejemplo, que la virginidad es como un símbolo de pureza y santidad. Otro puede ser que el placer femenino está visto como un tema prohibido porque se ha ligado lentamente con lo reproductivo, no con lo placentero. Ni hablar de la masturbación, que es completamente invisibilizada y considerada como tabú absoluto. También está la estigmatización de las mujeres que son sexualmente activas. ¿Me entiendes? Porque el hombre puede ser sexualmente activo y ser un tigre, y las mujeres somos todas unas mujeres de la vida, si queremos ser así, ¿me entiendes? Entonces, eso es un tremendo estigma. El matrimonio como único contexto aceptable para la expresión de la sexualidad, porque no tenemos permiso para tenerlo si no estábamos casadas, porque era pecado. Y eso viene de atrás también. La mujer como responsable del deseo masculino. Es como que nosotras tenemos, eso ya sabemos que no es así, pero son estigmas que vienen de atrás. Y hay muchas mujeres que siguen pensando así.
Y ni hablar de la menstruación, que era como algo sucio que ni siquiera se podía nombrar. Yo te puedo asegurar que en la mesa de que mi familia comía en el almuerzo, te puedo asegurar que nadie se enteraba que la gente estaba menstruando porque era prohibido hablar de eso delante de los hombres. Y hay religiones donde incluso está prohibido ir a los templos si tú estás menstruando. Sí. Bueno, en el caso de los judíos, por ejemplo, es súper raro porque los judíos, las mujeres judías cuando están en su periodo, tienen que tomar unos baños específicos, tienen cosas. Y es raro porque es como que están para las camas en ese entonces, pero también en ese momento también tienen una cosa como de más santidad, ¿me entendí? Cada religión tiene una interpretación diferente distinta. para algo que está ocurriendo a todas las mujeres, que todas las mujeres estamos pasando. Exacto, da lo mismo de donde sea. Yo creo que las mujeres, por ejemplo, en cuanto a la educación y la socialización religiosa, las mujeres que han crecido, por ejemplo, en el ambiente religioso estrictos, pueden haber sido educadas para ver la sexualidad como algo que debe ser reprimido o regulado dentro de los límites del matrimonio. No teníamos otra opción tampoco, ¿me entiendes? Por otro lado, la enseñanza de modestia o sumisión en algunas religiones pueden hacer que las mujeres se sientan culpables por explorar su propia sexualidad. No, por eso te preguntaba, ver que hablemos sobre ese tema. Culpabilidad y la vergüenza. También tiene mucha influencia religiosa. Un montón. Mira, por ejemplo, si tenemos que definir qué es lo que es la culpa y qué es lo que es la vergüenza, la culpa es una emoción personal que surge cuando creemos que hemos hecho algo malo, mientras que la vergüenza está relacionada con cómo nos ven los demás. Entonces, en el caso de la masturbación, la culpa puede aparecer por normas religiosas, familiares o sociales que consideran esto inmoral o pecaminoso. La culpa está relacionada con la masturbación, puede surgir de diferentes factores, con normas sociales, religiosas o familiares, que ven la masturbación como algo inmoral o sucio. Algunas personas sienten culpa o vergüenza por masturbarse, especialmente si han crecido en contextos donde la sexualidad se considera algo privado o incluso pecaminoso. Creencias religiosas afectan fuertemente cómo se percibe la masturbación. Religiones como el cristianismo, el islamismo y el judaísmo ve como algo negativo, lo que también te puede generar sentimientos de culpa y vergüenza porque estás haciendo algo malo que en realidad, ¿quién te dijo que no? O sea, tu mamá te dijo que tu abuelita o quien sea. Pero también a ellas se les Se los dijo la inculcó, la abuelita de la abuela, abuelita, sí. pero también, o escucharon eventos religiosos en la Claro. comunidad o en la, ¿no? Que también viene con el tema de la sociedad, porque la sociedad actúa bajo reglas que les impone también estos Claro, es que actos. todo está ligado. Desde el que te digo que el 84% del mundo está ligado a algo religioso. O sea, más allá de hablar de lo personal, estás hablando de tu comunidad, estás hablando de tu familia, estás hablando de Y que eso tu medio. y que eso ha ido cambiando, seamos honestas, ha ido cambiando un poco con el tiempo, pero si tú no sales de tu zona de confort y no sales de ese entorno, nunca vas a poder entender esta parte, De porque no hay repente, educación. antes tal vez se considera como una regla, luego se volvió como un mito, pero al final está ahí, se sigue diciendo, pero no, Claro, o sea, de repente ya no lo oyes como una regla a seguir, pero todavía está como una práctica a ocultar. claro. A mí me ha pasado que de repente en temas de conversaciones, no sé, pues hoy día desperté contenta, no sé, y empiezo a contar y es como, hay veces que nadie responde, o me dice, ¿en serio? ¿Y así? Y es como que tú lo puedes hacer y es como, sí, literalmente al alcance de tu mano. Es como, suena divertido, pero sí, yo creo que la gente no le dijeron que las cosas estaban mal y nadie te dijo que había más opciones. Y siento que de verdad están bien, creo que falta información. Y como última, como parte ahí que te podría decir que siento que la culpa puede tener efectos negativos también en la autoestima de la persona, en su satisfacción sexual y en su bienestar emocional, porque puede generar una sensación de algo que está mal con su cuerpo o sus deseos. O sea, eso te hace dudar de tus propios instintos, que es o reproductivo, de placer o de goce. O sea, teniendo esa culpa, tú sientes que estás mal no solo por querer tocarte, sino que porque hay algo malo, pero no sé qué. Aquí voy a poner un poquitito, digamos, de esta experiencia migratoria, porque también todo Sí, se sí, sí, sí. relaciona en que eso podías haberlo pensado para las mujeres que venimos de lugares bien conservatorios, digamos, de donde todavía se cree o está muy fuerte, imagínate. Y vamos a decir, no sé, para ti, ¿qué opinas si en Europa es como más abierto en cuanto a esto que en Sudamérica? Uy, en mi opinión, Sí. yo creo que ahí depende del lugar, porque igual tienes que ver qué tipos de gobierno hay también, si son religiosos, son súper conservadores, porque todo depende. Por ejemplo, en Rusia está muy mal mirado que tú tengas una vida sexual activa. De hecho, como que no te cotizan si eres poco promiscuo, así promiscua, pero no es promiscua. Pero si tienes sexo más con más de una persona, está mal visto. Toda la gente de Europa del Este es súper conservadora.
Yo trabajé con chicas en el salón donde trabajaba haciendo uñas que eran de Rumania, Moldova, y yo era la más loca del lugar. Yo a dos les pregunté si podían contestar mi encuesta y no me dijeron nada, pero yo sé que porque las preguntas igual estaban impactantes para responder para personas que no hablan de sexualidad. Ellas no hablan. ¿Por qué pregunto esto? Porque regularmente nosotras que venimos de países, creemos y tenemos estos estereotipos que a veces, por eso lo pongo aquí en la mesa, de creer que Europa sí, pero ellos son de mente abierta. ¿Qué es de mente abierta? Y a veces hablamos en este tema tan complicado que puede ser ¿qué es tener mente abierta? No necesariamente. No, Así como los mitos de la violencia. No hay violencia en Europa. Sí hay sí hay violencia. violencia. Aquí como que la mente abierta es muy expuesta. No hablemos de absolutos, ¿no? Hablemos de No, no se puede hablar de absolutos. absoluto, pero hay una tendencia. Y yo te puedo decir que en estos casi 20 años trabajando con mujeres, da igual de dónde seas. O sea, obviamente si eres de un país muy musulmán, probablemente te van a matar si solo piensas en eso, ¿me entiendes? Yo siento que hay lugares y países que son, por ejemplo, los países que son con gobiernos laicos, que como que la religión no es lo que domina, podríamos decir, ponte tú, Dinamarca, Alemania, ponte tú. Hay gente religiosa, pero sabemos que ponte tú son Holanda, por ejemplo, que son como más abiertos de mente. Por ejemplo, en Holanda, las prostitutas tuvieron su sindicato, que es bastante bueno, como que dan ganas de pedir un sindicato así, porque están cubiertas con todo, porque fueron más abiertos de mente en este tipo de cosas. Pero eso no quiere decir que si tú te mueves un poquito más a Europa del Este, para Asia, Que sean igual. O que sea, no son se muy puede conservadores. No, generalizar. no se puede generalizar, pero son conservadores en todos lados. ¿Por qué te pregunto ahora en toda por ejemplo, una mujer que vivía de repente muy cerrada, digamos, en estos aspectos, que ya vive acá, de alguna manera va a sentir un poco de libertad? Sí, muchas de mis chicas, digo mis chicas, mis clientas, yo hablo con muchas chicas de México, de Argentina, yo creo, incluyéndome también, yo soy súper feliz viviendo fuera de mi país. No porque no me guste mi país, no porque no, yo soy chilena y soy orgullosa de ser chilena, pero siento que la mentalidad a mí me acomoda acá. Me acomoda porque siento que al igual que las niñas y yo, las chicas, todas nos sentimos libres acá. De si te quieres acostar con quien quieras acostarte, las veces que te quieras acostar, si quieres usar un vestido corto, si quieres usar escote. Yo creo que de 100% de gente que he atendido, te puedo decir que el 80-85% de las mujeres, ese es mi propio estudio, mi propia escuela, pero te puedo decir que todas se sienten más libres acá porque no está eso de nuestros países, de lo conservador. Digamos que la culpa y la vergüenza bajan un poquito en cuestión de percepción personal. Sí, porque te das cuenta que en tu país, por ejemplo, las chicas argentinas, que no tiene que ver con lo sexual, muchas de mis chicas argentinas me dicen que es un tema ir a Argentina porque las encuentran gordas todo el tiempo. O sea, se meten con el cuerpo de ellas, porque en Argentina son muy estupendas. Entonces, como que si tú te pasas, está la abuelita, o sea, mi abuelita cada vez que la llamo, el tema del peso. O sea, somos muy juzgadas de donde venimos por un tema del deber ser, pero acá, en algunas partes de Europa, que podemos decir que Irlanda tiene derechos LGTB, tiene aborto legal, han avanzado en un montón de cosas, podemos decir que acá podemos ser sexualmente activas, podemos ser gordas, podemos vestirnos del color que queramos, podemos andar en bolas si queremos. Y de alguna manera, no te voy a decir que Irlanda es católico, y son súper cerrados, pero aún así han entendido un poco respetar de que hay libertad de ser como tú quieres acá. Lo que yo veo en las mujeres cuando llegan acá, da lo mismo del país que sean, es que sienten más libertad de ser ellas, de mostrar, de incursionar en qué quieren hacer. Eso está afectando, obviamente, directamente con el autoestima de Sí, las mujeres acá. Eso también está conectado con el tema del autodescubrimiento en sí. cuanto a la sexualidad personal y todo lo que... Y está conectado luego, con vivir, si se quiere, de manera un poco más feliz, incluso, ¿no? Siendo tú. Yo Siendo creo, yo tú. creo que es importante que la gente pueda ser ella misma, con respeto al otro, por supuesto. O sea, me refiero a que en el autodescubrimiento no solamente, esta es una Sí, parte del de todo, autodescubrimiento, porque sí, estamos hablando de la parte sexual. Mm, estereotipos, pues muchísimos a veces y que se van destapando. Estamos hablando solamente de un factor ahorita, claro. justamente, que es el tema sexual, pero de alguna manera influye en el tema de la personalidad, autodescubrimiento y del autoconcepto y obviamente en la manera en que cómo vas a direccionar después tu vida para mañana. Es genial. Eso para mí, por ejemplo, cuando yo llegué a Europa, yo tenía todas estas cosas. Y con el tiempo me habían dicho que no estaba bien ser desordenada, que no estaba bien ser aquí. Y llegué a Europa y me di cuenta que podía ser quien yo quería ser. Y eso no quiere decir que soy otra persona, sino que habían cosas que la iglesia, por ejemplo, me decía que no podía hacer. En la escuela me dijeron que no podía ser muy buena para hablar y ahora lo que más hago es hablar. Y me empecé a dar cuenta que era buena onda.
Y era como, uy, la gente le caigo bien siendo quien soy yo. Pero primero aprendiste a caerte bien contigo, pa. Sí, pues, ¿no? Y fue como probando, a ver, que es como sacando chistes. Y me di cuenta que me encanta, ¿me entiendes? Hacía un trabajo emocional completo, basado en el auto, como tú dices, autoconocimiento, en el descubrir cosas, en el de ser curiosa y darte el espacio para cuestionar también lo que te han dicho desde que eres joven. ¿Es cierto esto? Yo siempre doy un ejemplo que te voy a dar ahora. Tú te abrochas los zapatos de la manera que te lo abrochas porque alguien te dijo que era así. ¿Tú cuestionaste si había más formas de abrocharse los zapatos? Hay millones de formas de abrocharse los zapatos, depende del país donde estés. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la gente dice que esta es la forma, a mí, con toda esta rebeldía que tengo de ser quien quiero ser yo me abrocho los zapatos como yo quiero. Así que sigan por favor todo lo que tiene que ver con su curiosidad y cuestionar si algo no les gusta y no se sienten bien. En especial si vienen de entornos religiosos y conservadores, porque a la persona que te enseñó, como decías tú, te lo dijo otra persona y ya no pensó que había otra forma de ser. Yo creo que es importante cuestionarse eso. A mí, de salir de la iglesia, de buscar mi propio camino, me ha hecho entender que yo tengo que ser la persona que se descubra y que siga adelante. Tratar de sacarse estas cosas que uno viene de chica, de lo religioso, de que esto es pecado, de que no hagas esto, porque en realidad te imponen cosas que tú después pensás que son tuyas. Sí, soy pecadora y esto está mal, soy una mujer promiscua. Claro. Aceptar las responsabilidades que las Hacerte acciones cargo, toman. hacerte cargo. Yo siempre digo, las religiones dicen, por ejemplo, en el tema de cuando yo era evangélica, es que esto, si hiciste algo mal, el diablo metió la cola, o el diablo hizo que tú hicieras esto. ¿Y dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde está tu responsabilidad afectiva? O sea, viene el diablo y hace lo que tú quieres. ¿Dónde está tu poder de decisión? Entonces siento que la religión también te hace como no cuestionar absolutamente nada, porque no es conveniente, porque si empezáis a cuestionar, empezáis a hacer preguntas, todos se complican porque no llegan a ningún lugar con las preguntas, porque te tienen que parar ahí como, esto es así y es así. Entonces siento que igual, no, tienen que cuestionar, perdón. Muy bien, o sea, es un tema que justamente creemos que tiene que ver con el proceso, es parte del proceso Sí, migratorio, parte del autodescubrimiento que hablábamos hace rato, es parte probablemente de muchas mujeres que estamos pasando en este tiempo sí, que decide como de cambiar de lugar de ambiente donde ahora o donde ha decidido vivir hoy día. Y es importante entender primero como estos conceptos, entender porque puede ser que en un momento la persona que no se ha cuestionado, como dices, claro, Annie, esté como perdida y no sabe por qué le claro. está pasando estos cambios y cree que se está traicionando también a ella misma. Entonces, Porque te dijeron que por tú eso. te traicionabas a ti misma. Entonces, Mm. o sea, para que no uno sepa de dónde están naciendo este tipo de emociones, pensamientos, es bueno entender esta parte, digamos, como decimos, de todo lo que conlleva la personalidad de la mujer. Claro, lo que pasa es que la sexualidad igual es algo importante, considero yo, dentro de todas las otras cosas, porque tienes que pensar que en la vida hemos sido reducidas a reproducción. Como te decía, hay muchas religiones que te dicen que el placer de la mujer está mal. Por ejemplo, los Opus Dei, y creo que las mujeres son santas después del séptimo hijo, pero si tienen placer entre medio como que no corresponde, porque si no, no llegan a esa santidad. El hecho de que sea, no entiendo a quién se le ocurrió eso, porque siento que la pasaríamos mejor pensando que está bien, ¿me entiendes? Pero lo que yo quiero decir con las chicas, en especial las que emigramos, yo tuve un descubrimiento personal completo cuando empecé a viajar, porque salí de mi zona de confort, porque empecé a ver otra realidad y dije, oh, podría intentar eso. Si yo puedo decirle algo a las chicas migrantes y que tienen algún tema con su sexualidad o algo así, experimenten. Ustedes no van a tener experiencia si no practican. ¿Cómo van a saber qué pedir? Vamos a hablar del tema sexual. ¿Qué pedir si no se conocen? Si no sabes qué lugar te gusta que te toque, no sabes tu zona erógena, ¿cómo tú vas a salir a pedir algo si no sabes lo que quieres porque no te conoces? Entonces, personalmente siento que primero el amor propio es fundamental. Yo sé que muchas queremos ser crespas, rubias, queremos más flacas, más altas, ¿me entiendes? Pero hay que quererse tal cual. A mí me tocó tener panza, soy media chica, y es lo que hay, ¿me entendí? Yo no me quería nada cuando llegué a Europa. Yo pensaba que era una caca en el piso, y te lo digo súper en serio, porque así quedé después del divorcio. Reducida a nada, y terapia me sacó de ahí. Pero hoy día yo me encuentro genial, pero es para mí. Yo no voy por la calle como, yo soy yo me encuentro genial porque he trabajado tanto en mí, he buscado tanto lo que yo quiero, que me encantaría poder impartir eso para que las mujeres pudieran hacerlo, porque todo el autoconocimiento está ahí, en el tema sexual, en el tema psicológico, tema emocional. Permítete poder curiosear, permítete darte una oportunidad, porque
Les doy un dato. Yo cuando estaba en Chile, yo era muy average, porque soy chilena, po. Me parezco a todas las que están allá. Y cuando llegué a vivir a Dinamarca, cuando llegué a vivir acá, nosotras somos exóticas las latinas acá. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos otro poder que es como, a mí me da risa cuando dicen esto. Ay, es que la latina es como sexy. O sea, no me han visto bien, porque no ando así todo el día, ¿me entendís? Pero es como, ya eso es algo con lo que podéis jugar, si te da como miedo. Porque yo decía en Chile, todos querían a las mujeres rubias y que la rubia, y acá con el pelo negro y toda rubia, uno pasa a ser Diferente. diferente y lo que eran las rubias ya somos las de pelo negro acá. Créanse el cuento, quiéranse, investiguen su cuerpo para que sepan lo que quieren pedir, para que se sientan más seguras, porque si tú pides algo o no sabes qué te gusta, vas a estar ahí y siempre vas a pensar que vas a estar mal. Te van a venir esos pensamientos porque, ay, me salió mal porque quizás Dios me está mirando o quizás no me resultó esto. Para volver tú, si fracasas y no lo sigues intentando, te vas a quedar pegada ahí por como estaba antes. Yo creo que la sexualidad es un punto fundamental para la autoestima y para sentirse mejor. Yo, la autoestima que tengo ahora, no se la debo a los chicos con los que he tenido sexo. Yo tengo la autoestima de ahora porque he descubierto quién soy yo a través de esas historias. Entonces siento que la exploración, autoexploración, es súper importante para poder entenderse a uno mismo. No, me agradó muchísimo la conversación. Ay, Es muchas un gracias. tema muy interesante que la verdad creemos que es importante compartir con las demás personas, Sí, especialmente por con favor. mujeres así. Muchísimas gracias, Ani, por estar presente y tener esta charla un poco diferente, pero Muchas gracias por importante. invitarme y dejarme hablar de esto. Que no me escuche mi abuelita, se va a sentir mal con esto. Pero muchas gracias, me siento muy honrada de esta invitación y gracias por querer escuchar este tema también. Creo que me encantaría divulgar esto y que todas las mujeres que tienen todo en ellas para poder lograr lo que quieren. Hay que investigar, Hay que cortar paradigmas, hay que cortar estereotipos, ¿no? paradigmas, hay que cuestionar, Cuestionar. Bueno, nos vamos con esa palabra, cuestionar cuestionar y practicar. y practicar. Practicar. Muchas gracias, Ani. Bueno, así terminamos este podcast. Muchísimas gracias por estar el día de hoy nuevamente en Latina Resilience. Hasta la próxima. Gracias.